La pandemia del coronavirus no es la primera que se vive en Guatemala. Hace un siglo, la gripe española también puso de rodillas a todo el mundo. El gobierno de aquella época, presidido por Manuel Estrada Cabrera, registró con poco rigor los datos de la epidemia. Esta entraría a Guatemala en el segundo semestre de 1918, provocando mayor número de enfermos y muertos entre octubre y diciembre de ese año. Revisando datos disponibles de morbilidad y mortalidad, se estima que la gripe española mató en Guatemala entre 75,000 a 150,000 personas. La enfermedad fue devastadora, especialmente en el altiplano occidental, sobre todo en la población indígena. Reportes locales de ese entonces mencionan que los contagios de gripe abarcaban 50% más de la población de estas comunidades. El departamento de San Marcos fue posiblemente el más afectado del país y el municipio de Comitancillo habría sido el que más sufrió. Se habría contagiado el 80% de los pobladores y el 10% de la población total del municipio habría sucumbido a la influenza, una enfermedad que afectó a ricos y a pobres, donde familias enteras perecieron por la gripe con fincas diezmadas, desde el propietario hasta los mozos y pueblos abandonados. La pandemia ocurrió en 1918, un año después del terremoto de 1917. El gobierno de Manuel Estrada Cabrera, golpeado ya por este desastre, tenía poca capacidad para atender una nueva catástrofe. Por más allá del fracaso del régimen, ningún sector de la sociedad guatemalteca estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Ya cuando lo peor había pasado en 1919, los diarios guatemaltecos publicaban este tipo de notas. La epidemia gripal salió ya de aquí por sus propios esfuerzos o porque Dios así lo dispuso, pues en este lugar desheredado de la patria, ninguna medida se tomó ni por autoridades, ni vecinos que libramos de este terrible flagelo. De los Altos. La salubridad de las altiplanicies y costas ya es satisfactoria. Concluyó la atroz mortandad de indígenas y hay que dar gracias en primer lugar a la providencia, pues por lo que toca a las autoridades, aunque algo hicieron en favor de la salubridad, esto quedó desvirtuado en parte de los innumerables disparates que luego cometieron permitiendo funciones religiosas en el interior de las iglesias, fiestas de los pueblos y demás. La pandemia de la gripe española afectó la economía del país. Además, incorpora en su estudio datos sobre la exportación de café que muestran que la producción de café de exportación tuvo una caída del 14% ese año. Y no solamente impacto económico, sino político. La pandemia de 1918 tuvo dos consecuencias políticas principales. Atizar el movimiento indígena que primero desde las aulas universitarias y luego desde el ejército empezó a abogar por la necesidad de mejorar las condiciones de la vida de los indígenas, bajo el supuesto de que esto convenía a la estabilidad del Estado en su conjunto, y las falencias del gobierno de Manuel Estrada Cabrera a debilitar, al punto de que el dictador fue derrocado en 1920. 100 años después, la pandemia se ha enfrentado de una manera más inteligente, pero es necesario que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, quedándonos en casa. Datos extraídos del informe del antropólogo Richard N. Adams, investigando cómo en Guatemala se enfrentó la pandemia de la gripe española. Locución y edición, Juan Pablo Mata.